Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nuestro hogar, nuestros hogares, ese sitio donde pasamos tantas horas, ese pequeño reino en el que nos apartamos del mundo y creemos estar ajenos a lo que ocurre fuera, esa frontera entre el resto del universo y nosotros, ese nido tan fundamental para todos los animales, por supuesto para el ser humano. Nuestros hogares son muy importantes. El problema es que nuestros hogares tienen un gran fallo. Hay un gran problema en la estructura y en la morfología principalmente de los hogares. Y cuando digo morfología me refiero a las formas de nuestras viviendas. En algún vídeo anteriormente hemos hablado de ello. Pero hemos recibido cartas de personas que durante bastante tiempo nos han dicho: ¿cómo puedo hacer yo para mejorar la estructura de mi vivienda? ¿Por qué ocurre esto? Concretamente, ¿me puedes dar más datos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nuestras viviendas están diseñadas para enfermarnos, como usted lo acaba de oír. Y no piensen que yo me lo he sacado de la manga. Vamos a hablar de ello y de una serie de estudios científicos que se han llevado a efecto. Y vamos a hablar también de una serie de relatos e historias y antiguas tradiciones que hacen referencia a estas viviendas. Para hablar de todo esto tenemos, como no, a Javier Pérez Nieto. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Qué tal? Hola, José Luis, muy bien. Así que nuestras viviendas parece que tienen algún problema, ¿verdad, Javier? Pues sí, si bien son eficientes a la hora de aprovechar el espacio y son económicas en cuanto a su construcción, generan una serie de efectos adversos dados esas líneas rectas y esos ángulos que las caracterizan con respecto de la psique humana. Mm. Además, tengo entendido que has accedido a una serie de informes en los cuales hay un estudio que demuestran que nuestras viviendas y su angularidad literalmente nos está enfermando tanto psíquica como físicamente. ¿Nos puedes hablar de esos estudios? Sí, hombre, claro. Esto es un estudio que se realizó en Toronto, lo dirigió Osin Bartanian y consistía en se proyectaban imágenes a unos sujetos que estaban metidos dentro de un escáner cerebral, para que se entienda, y se proyectaban construcciones de línea recta, tanto construcciones externas como internas, o sea, habitaciones o edificios, y otras que eran curvas. ¿Qué sucedió? Pues que los resultados de este experimento arrojaron que la incidencia de las fotografías con un mayor número de ángulos, o sea, las que predominaba la angularidad, afectaban a la amígdala, a la parte de la gestión del miedo. Por contra, las curvas afectaban al córtex cíngulo anterior, que es el responsable, entre otras cosas, de gestión de emociones y empatía. De forma que esto ya no lo hice el estudio, pero lo digo yo, se veían como más naturales las formas curvas que las angulares. O sea, ¿quieres decir que en el estudio llegan a la conclusión, a través de esa resonancia magnética que les estaban haciendo según les mostraban las imágenes, de que las formas angulares lo que están haciendo es generarnos miedo y energías negativas, y las formas curvas lo que hacían era empatizarnos y armonizarnos? Básicamente es eso. Sí, sí, vamos, de hecho hay una expresión parecida que dice el señor Osin, ahora no recuerdo por la complejidad y tal, pero sí nos viene a decir eso, que el ser humano armoniza mejor con la línea curva que con el ángulo recto. De hecho, tanto es así que, por ejemplo, se me ocurre pues el terror lovecraftiano, los perros de Tíndalos. Sí, sí, háblanos de ellos. Es un tema muy interesante. Cuéntanos qué escribió Lovecraft en Bueno, realmente es aquel un invento de otro autor que ahora tampoco recuerdo, porque hoy tenemos el día así. lo recoge Lovecraft, de todos Sí, modos. luego lo recoge Lovecraft.
Y los perros de Tíndalos pues son unas monstruosidades que aparecen por los ángulos, porque viven en los ángulos del tiempo, y aparecen por los ángulos que sean inferiores a 120 grados, 120 grados o inferiores. De hecho, en esa mitología creada con respecto de estos seres, de estos perros de Tíndalos, se interpreta que ellos son hijos de los ángulos, mientras que el resto de la existencia que conocemos, por ejemplo, tú, yo, el planeta, el ciervo, tal, son hijos de las curvas. Pero fíjate qué curioso, porque has dicho inferior a 120 grados, que por ahí es donde entran los perros de Tíndalo. Pero es que nuestras viviendas todas tienen 90 grados. Están constantemente entrando esos perros de Tíndalos, que sencillamente es una metáfora del miedo y las malas energías. Lo mismo de lo que estaba hablando este psicólogo o este psiquiatra. Lo mismo. Psicólogo, sí, no, sí, no era psicólogo, psicólogo. Ah, este psicólogo, las pruebas que efectuó. Pero además creo que en la novela, creo recordar, porque hablo de memoria, en un momento dado, uno de los amigos que aparece en aquella novela estaba afanosamente tapando las esquinas de las paredes y los bordes y todo con yeso, con algo. Y entra un amigo y le dice, ¿qué estás haciendo? Y es donde le cuenta que por ahí entraban los perros de Tíndalo. Las estaba borrando las esquinas, las estaba Claro, anulando. Porque abría él el había... ángulo y Sí, así sí, parecía más una curva. Ujú. exacto, 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 exacto. Pero es que me voy más lejos. Hay un libro que tú conoces y se llama Sicasta. Posiblemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de Sicasta. Bueno, os voy a hablar brevemente de Sicasta porque es un documento muy interesante. Sicasta fue escrito por una mujer que se llamaba Doris Lessing. Esta mujer era hija de un militar británico destinado en Irán, destinado en Irán en la época de la colonización. Y digamos que cuando estuvo allí, este señor se casó con una iraní y tuvo a Doris Lessing. Doris Lessing vivió toda su vida en Irán, escribió muchas obras muy interesantes y una de ellas se llama Sicasta. De hecho, a Doris Lessing la dieron el premio Nobel, aunque eso no quiere decir mucho, porque dadas las circunstancias y todos o muchos sabemos los intereses que hay detrás de esos premios Nobel. Pero bueno, independientemente de todo esto, la señorita Lessing escribe este extraño libro. Y dentro de ese extraño libro, y os voy a hablar brevemente de qué se trata, hace referencia a un misterioso, una misteriosa raza de seres que conviven con los seres humanos. Estos seres eran gigantes y vivían miles de años. Convivían con los seres humanos y estos gigantes enseñan a los seres humanos ciertas cuestiones. Entre ellas, les dicen que para armonizarse con el universo, las ciudades tienen que ser curvas y los planos rectos no pueden existir. Tienen que ser cúpulas. Si no, no se puede armonizar con el universo. Además hay otro dato importante, porque la señorita les impone en el libro lo siguiente, entre otras muchas cosas. Dice, ellos utilizaban para el interior de sus viviendas tonos pastel, o sea, tonos claros, suaves. Y es que hay un estudio de la CIA, efectuado hace muchos años, con el cual consiguen identificar cuál es el color más adecuado para cada estancia dentro de la organización. Y dependiendo de los actos que se ejecutasen dentro de cada estancia, una era pintada de un color y otra era pintada de otro. El rojo creaba agresividad, el rosa creaba neutralidad, el azul creaba otro tipo de sensaciones, etcétera, etcétera. Vemos claramente que nuestras viviendas son totalmente antinaturales. Nos están enfermando literalmente. Pero es que en el libro de Sicasta dice lo siguiente. Estos gigantes y esos que colonizaron la Tierra, en un momento concreto desaparecen porque entran otras entidades bastante más hostiles. Colonizan al hombre o recolonizan al hombre y lo desvinculan con el universo.
Y entre otras cuestiones, para desvincularlo con el universo, lo que hacen es modificar sus viviendas y su modo de vida. Y esas viviendas que antes carecían de ángulos, ahora tenían ángulos. Y esa angularidad hace que el hombre, el ser humano y la mujer, por supuesto, enfermen psíquica y físicamente, se desconecten del universo, se vuelvan egocentristas, de tal manera que cada acto que ejecuten única y exclusivamente sea en pro de su beneficio, pasando por encima del beneficio de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, parece ser que en el año 1970 y mucho, la señorita Lessing algo sabía. Pero es que Doris Lessing se sabe que perteneció a una orden mística, que ella jamás revela su nombre. Pero claro, tirando del hilo y teniendo en cuenta que esta señorita vive en Irán, ¿quién están en Irán? Los sufís. ¿Qué son los sufís? El sufismo es la exaltación espiritual del islamismo, y es antiquísimo, no penséis que tiene poco tiempo. Es la exaltación de llevar el sentimiento espiritual más allá de lo que podáis entender como lo que pueda ser comprender una religión como la comprendemos normalmente. Era exaltación del ser humano y, digamos, acercamiento al universo. Posiblemente vayan por ahí los tiros. De ahí que la señorita Lessing escribiese esta obra y hablase, entre otras cuestiones, que es un libro muy interesante y recomendado, y hablase, entre otras cuestiones, de nuestras viviendas. O sea que quizás podemos pensar que hay algún tipo de entidades detrás del telón de fondo que ha decidido darnos estas maravillosas viviendas cuadradas para sencillamente destruir nuestra animosidad y dividirnos, por supuesto, y hacernos más débiles. ¿No es así? Bien pudiera ser. Ahora, a tenor de lo que has dicho, se me ocurre que, por ejemplo, fíjate, en Europa, como símbolo de arraigo de la naturaleza, o a la naturaleza está el pueblo celta, o los pueblos, las naciones celtas. Y los celtas, los castros, tienen planta circular, tanto el propio castro como las viviendas y edificios supletorios que servían a los celtas. Pero es que además los cromlechs que levantaban en general, porque los campos de menires evidentemente no son redondos, pero sí que la inmensa mayoría de cromlechs, como por ejemplo el de Stonehenge, son redondos también. Circular, sí, sí, sí. No, y además incluso yo he tenido oportunidad de ver en el Monte de Santa Tecla, en La Guardia, aquí en España. Ahí, según subes al monte, el monte es una carretera y hay una parte en la cual aparece un pueblo celta. Se está rehabilitando ese pueblo celta. Yo he estado varias veces allí, en el Monte de Santa Tecla. Y no solo las casas son circulares, sino que las calles son circulares, no tienen esquinas. Todo está hecho para que no exista ningún tipo de angularidad. No existe la angularidad dentro de las viviendas de los celtas. Sabían que ese tipo de construcciones no eran sanas. La construcción angular es hostil al ser humano y nos meten en este tipo de viviendas constantemente. Tenemos muy pocas alternativas a la hora de elegir. Entonces nos damos cuenta que efectivamente, y dada la sociedad en la que estamos viviendo, parece ser que detrás de todo esto existe como unos grandes intereses en hacer desvanecer del ser humano ese aspecto tan importante como es, digamos que la propia exaltación de valores tan importantes como pueda ser la propia espiritualidad. Y ahora nos hemos embrutecido sin medida. ¿No es así? Sí, y además estoy pensando que existen cosas que si bien, bueno, pues pueden denostarse, pues cuando el río suena agua lleva. El Feng Shui en Oriente intenta paliar en todo lo posible este tipo de cosas, pero es que aquí en Occidente, y aunque parezca que no y que sea una cosa de brujas, también existe una psicología de la decoración y una psicología de la construcción. Y esto, o sea, que se estudia, o sea, que no me lo saco yo de la manga. Cualquiera puede mirar en internet y ver que eso existe. Y intenta paliar estos efectos, porque también hay un experimento que se realizó en Suecia
en el que el hacinamiento, ya no nos vamos a meter con la forma, pero sí con que vivimos uno encima de otro, uno encima de otro, uno encima de otro, y al lado de otro, y al lado de otro, y al lado de otro, pues las ratas que tuvieron la desgracia de participar en ese experimento, pues empezaron a desarrollar tumoraciones, empezaron a cambiar sus hábitos, incluso hábitos sexuales o alimenticios, hubo que se volvieron nocturnas, o sea, no se ajustaban a los ciclos circadianos y aquello acabó en una debacle muy interesante de estudiar. Bueno, yo para ir finalizando quiero comentar algo curioso. En Internet hay un movimiento, concretamente en Facebook, que se dedica a censurar y criticar este tipo de construcciones tan aberrantes que se producen, en el cual podemos ver como edificios que se están construyendo, edificios gubernamentales, sociales, etcétera, los veis desde fuera y parecen centrales nucleares. Hormigonazo, angularidad y como que hubieran soltado unos bloques de hormigón armado y allí hubiera quedado. Pues hay un grupo en Facebook que se llama, ojo con el dato, se llama Satán es mi señor. Pero Javier se está riendo porque evidentemente no son satanistas, sino lo que quieren hacer es una referencia a que son arquitectos los que están detrás de este grupo, gran parte de ellos son arquitectos, y están denunciando que las construcciones que se están efectuando son auténticas obras de Satán, pero así, literal. Ellos se llaman Satán es mi señor. Podéis entrar y echar un vistazo porque son muy graciosos. Además, a mí me hace gracia porque critican, entre otras cosas, ese tipo de estatuas que parece que colocan en algunos sitios y son bloques de hormigón, trozos de metal retorcido y algunos son auténticas monstruosidades, cubos de acero que colocan en mitad de un parque, que lo único que son pasto de los graffiti. Y esos cubos de acero pues posiblemente hayan costado decenas y decenas de miles de euros. No penséis que a saber qué intereses habrá detrás para que cierto artista haya podido colocar una cosa de ese tipo, una monstruosidad de ese tipo que no es más que un bloque de acero, y ellos las definen en algunos casos como esculturas payasísticas, ¿no? Que veis, he tenido ocasión de ver algunas de estas esculturas payasísticas que son formas angulares totalmente llenas de colores estridentes que son auténticamente tenebrosas. Y nada, deciros que efectivamente nos estamos dando cuenta, poco a poco cuenta, de que ese marco social que nos rodea en nuestro propio entorno está diseñado para hacernos daño. Hostil, lo he dicho antes. ¿No piensas así? Del todo. Mm. Bueno, Javier, pues no sé, si tienes algo más que añadir. No, no, no tengo nada más que añadir, por lo menos no de momento. Y sí, conocía a estos señores de Facebook, pero no, no había caído realmente. Sí, son muy graciosos porque además ponen en su muro, bueno, pues fotografías de nuevas construcciones que se han hecho e indican que son auténticas monstruosidades y demencias a lo que es el buen gusto y lo que podríamos denominar construcciones biológicas, que no están haciendo nada de esto, o formas que pudiéramos denominar más naturales, nada, nada. Están construyendo, yo lo he dicho muchas veces, auténticas centrales nucleares, literalmente. Recientemente en Valladolid han construido un nuevo edificio para la administración de Hacienda y la veis desde fuera y no sabes si no te pone Hacienda fuera, no sabes y si estás viendo digamos el reactor número 4 de Chernobyl o estás viendo la delegación de Hacienda, porque están haciendo construcciones, como ya he dicho antes, demenciales y auténticamente satanistas, como denuncia ese foro de Facebook que se llama Satán es mi señor. Bueno, pues nada más. Deciros que, como siempre os contamos, ha sido un placer estar con vosotros. Y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.